Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Los saluda Sol Ángel Ochoa. Estoy aquí en un espacio de La Conversada desde el Colegio de Sonora. El día de hoy estamos con el maestro Luis Ernesto Flores Fontes para hablar de un tema que es la transparencia y la rendición de cuentas en la deuda pública municipal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación, muy amables. No, gracias a usted por acompañarnos, maestro. Háblenos acerca de por qué eligió este tema de tesis y extiéndase un poquito acerca del tema. Muy bien, pues yo soy de la generación ahorita de que está cursando el doctorado 2016-2019 y cuando presenté mi propuesta original de tesis era sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia. Me dijeron que era un tema muy amplio, especialmente yo lo quería abordar para los municipios de Sonora, entonces en un acuerdo que llegué con mi asesor, que es el doctor Víctor Peña Mancillas, decidimos tratar el tema de la deuda municipal desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, no sacrifiqué los temas que traía originalmente, que eran la transparencia y la rendición de cuentas, pero lo focalizamos hacia la deuda municipal. Y para ello elegí en lo personal 3 casos de estudio, que son Hermosillo, Cajeme y Nogales. ¿Por qué esos 3 municipios? Porque esos 3 municipios son los que actualmente tienen el mayor porcentaje de deuda a nivel estatal y porque están también entre los 20 municipios más endeudados del país. O sea, de los municipios más endeudados que hay en México, Hermosillo, Cajeme y Nogales están entre esos 10. Y nomás para terminar de contextualizar, el periodo que yo quiero estudiar es 2006-2016. Son 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque pues la perspectiva de 10 años me permite analizar cómo fue el proceso de la deuda desde el 2006 hasta el 2016 en cada uno de los casos y también los actores que intervinieron. Ya estoy encontrando yo que para los 3 casos se endeudan los partidos de todos los colores. O sea, no se endeudan nomás los priistas, nomás los panistas. Prácticamente todos los colores se endeudan. Claro, los que están en el poder, ¿verdad? Así es. Maestro, en este caso, para poder contextualizar y saber un poco por qué se endeudan los municipios. Generalmente los municipios tienen pocos recursos disponibles, pocos recursos propios. Prácticamente dependen casi todos ellos de las transferencias federales, de los recursos federales. Entonces sus márgenes de maniobra son muy acotados, muy reducidos. La deuda, viéndola desde el lado positivo, pues le permite a muchos de ellos tener operatividad, tener recursos disponibles para poder atender demandas. Nada más que vamos a ponerle el pero. Muchas veces, o la mayoría de las veces, va creciendo esa deuda. Entonces llega un momento en que entre el pago de intereses y el pago de capital prácticamente no te permite operar o te deja muy limitado tu margen de maniobra. ¿Por qué se endeudan? Bueno, porque hay posibilidades de hacerlo, la ley lo permite, la normatividad lo permite, en algún momento dado hubo incluso facilidades porque los pagos de intereses no estaban muy altos. Prácticamente te podría decir que de los 72 municipios del estado, ahorita cuando menos a nivel nacional, 23 de ellos tienen deuda registrada en el Registro Público Único de Hacienda. Es decir, un muy buen porcentaje de los municipios tienen deuda registrada en el registro público, pero además casi todos, te podría decir que el 70%, el 100% de los municipios tienen deudas propias, o sea, locales, a veces con el gobierno del estado, a veces con proveedores, lo que se le llama deuda de corto plazo. Es decir, no hay casi ningún municipio del estado que no recurra a este mecanismo para operar. El problema es cuando el exceso de deuda te genera un ahorcamiento en la operatividad. Te cierra tanto el margen de maniobra que prácticamente te limitas a, pues muchas veces a estar pagando. Y estamos hablando de que muchos de ellos son créditos, los de largo plazo, que son a 240 meses. Entonces estamos hablando de que son créditos a 10 años, a 15 años, a 20 años, que ya sea que se hereden de administraciones pasadas y por ello pues te amarran las manos, o tú mismo la administración la heredas a los que siguen. Entonces
¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es que muchas veces no sabemos exactamente en qué se aplican los recursos que obtienen los municipios a través de la deuda. ¿Cuáles serían estos? ¿En qué se aplican, maestro, si nos pudiera hablar acerca del tema? Sí, mira, precisamente la investigación está buscando a través de estos dos mecanismos que son la transparencia y la rendición de cuentas, atender algo que hasta el momento no es fácilmente ubicable. Yo estoy hablando de un ciclo de endeudamiento, del proceso de endeudamiento. Inicia obviamente con la aprobación del proceso de deuda en Cabildo. Después la segunda parte es solicitar al Congreso pues que te apruebe tu solicitud de deuda. Prácticamente si el Congreso te aprueba, tú ya puedes solicitar el crédito con la mejor opción que te ofrezca alguno de los bancos, ya sea la banca múltiple o la banca empresarial, y después ya empiezas a pagarlo. Nada más que la parte más oscura de todo ese proceso es cómo se aplican los recursos. No es fácil seguir a detalle cómo se aplican los recursos de deuda. Mi propuesta en el análisis que estoy haciendo es un modelo de análisis que suma o adjunta distintos mecanismos donde están institucionales, donde está la información de la deuda, para poder conocer o seguirle la huella desde el primer inicio, desde que se aprueba en Cabildo hasta que se termina de pagar a la deuda. O sea, a cada uno de los créditos que actualmente, maestro, perdón, ¿actualmente existe algún caso de algún municipio que se haya endeudado y que se sepa en qué se utilizaron esos recursos? Sí, o sea, cuando te hablo yo de que no se sabe nada, no quiere decir que no se tenga una información, se tiene una información general, porque desde el momento en que tú presentas al Congreso del Estado, incluso ante Cabildo, ¿para qué quieres tu deuda? O sea, ¿para qué quieres endeudarte? Pues se le llama inversiones públicas productivas, el concepto general, digamos. Pero ya a la hora en que le quieres dar seguimiento en la cuenta pública, en los informes que dan los municipios al ISAF, al Congreso del Estado, en los portales de transparencia de los municipios, ya no te encuentras fácilmente el detalle de dónde quedaron los 100 millones, los 50 millones, los 200 millones que adquiriste para deuda. No es fácilmente, entonces, no es fácil seguirle la huella. Igualmente te comentaba que el pago de la deuda, que generalmente dura mucho tiempo, muchas veces ni siquiera los contratos de deuda, los contratos específicos de deuda con cada uno de los bancos, se puede tener disponibilidad de ellos. Ahorita, es importante decirlo, estamos hablando del 2019, a partir del 2016 se aprobó una nueva ley a nivel federal, que es la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios. Esa ley es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque antes de esa ley no existía una política pública clara para la deuda pública, sobre todo la deuda pública de los estados y de los municipios. Esa nueva ley pues surgió porque, como una especie de bola de nieve, estaba creciendo el problema de la deuda subnacional, es decir, de estados y municipios en todo el país. Estaba empezando a convertirse en un problema, no para el país, no para la federación, no para las finanzas nacionales, pero sí para las finanzas locales. Entonces esa nueva ley, digamos, esa nueva normatividad, está abriendo un área de oportunidad muy importante para que tanto los estados como los municipios metan control, metan orden, metan disciplina en sus finanzas. Ahí pues podríamos hablar un poquito más a detalle, si quieres, más adelante, de algunos recursos o mecanismos que propone esta normatividad para que los municipios y estados controlen su deuda. Por supuesto, maestro, digamos que la deuda es un mecanismo necesario para los ayuntamientos. Sí lo es, no lo es, o tal vez sí lo es, pero no se ha sabido utilizar de manera correcta. Existen muchos escándalos al respecto, es un tema de moda, los endeudamientos de los ayuntamientos. ¿Qué cree que es lo que ha pasado en este caso? Mira, siempre que entra una nueva administración, y yo creo que para eso se puede explorar cualquier nota de prensa,
se encuentra con que los adeudos que le quedaron de administraciones pasadas generalmente les restringe mucho la actividad, la capacidad de operación. Y pues lo que hacen ellos, los ayuntamientos, porque digo, tienen que atender las necesidades de la gente, pues es buscar mecanismos para responder a las demandas que tienen. Y uno de ellos es la deuda. La deuda es, vamos a verla por el lado amable, es un recurso más que tienen los municipios para tener un margen de maniobra más amplio para poder darse atención a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, te digo, pues no es fácil. Ahorita incluso te aludí hace rato a la nueva normatividad. Ya la nueva normatividad tiene un mecanismo que es el sistema de alertas, y el sistema de alertas te califica a cada estado de la República y a cada municipio del país. Entonces, si te califican como un estado o un municipio cuya deuda o endeudamiento está en observación, tu porcentaje de endeudamiento disminuye mucho. Ya no puedes tener un porcentaje de endeudamiento alto. Entonces, eso desde el momento en que llega una administración nueva al municipal, al gobierno, tiene que tomar en cuenta que posiblemente su porcentaje o su margen de endeudamiento ya no va a ser muy alto, va a ser muy restringido, porque no se lo permiten. Es una especie de candado que trae la ley ahora para que ya no se disparen las deudas municipales y las deudas estatales. En el caso de Sonora, por ejemplo, pues el Estado está ahorita calificado como endeudamiento en observación, y de los 23 municipios que te decía, 10 de ellos están también en ese estatus, ¿no? Entre ellos Hermosillo, Cajeme y Nogales, que son... Entre ellos, Cajeme no, curiosamente, pero Hermosillo y Nogales sí. Cajeme más bien es un municipio que tiene deuda alta, es el segundo municipio, te decía, que es el que tiene la deuda más alta en el estado, pero no está hasta ahorita en periodo de observación o calificado como endeudamiento en observación. Sí es el caso de Hermosillo, sí es el caso de Cajeme, es el caso de Agua Prieta, etcétera. Maestro, en un momento vamos a continuar con este tema para que nos conteste la pregunta. ¿Los endeudamientos de los ayuntamientos atropellan las finanzas estatales? Muy bien. Sí, soy Sol Ángel Ochoa, estamos transmitiendo desde La Conversada, un espacio del Colegio de Sonora. Les recuerdo nuestras redes sociales: www.elcolegiodesonora.com, en Facebook El Colegio de Sonora y en Twitter @colsonora. Regresamos en un momento. Estamos de regreso con el maestro Luis Ernesto Flores Fontes, hablando acerca precisamente de la transparencia y rendición de cuentas en la deuda pública municipal. Maestro. Sí, me decías ahorita sobre en qué sentido impacta la deuda municipal al Estado, a las finanzas estatales. Mira, no te puedo decir que van paralelas, son digamos procesos diferentes. Claro. El Estado de por sí ya tiene sus propios problemas de deuda. Ahorita te comentaba yo de cómo está a nivel nacional Sonora ubicado. Te voy a dar 3 datos. Sonora está ahorita ubicado como la séptima entidad con mayor endeudamiento en el país. Ocupa el 5º lugar con el porcentaje de deuda per cápita en el país, y ocupa el 8º lugar entre los estados con deuda respecto al porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto Estatal. Y como te decía, es un estado que está calificado con endeudamiento en observación. No tiene un flujo libre para poder endeudarse, no tiene libertad total para poder endeudarse. El año pasado el Estado, en un intento, digamos, por tener un poquito más de libertad para manejar sus recursos, pues refinanció el total de su deuda directa, que fueron casi 20,000 millones de pesos, que refinanció. Entonces, él está concentrado, digamos, el Estado en intentar desahogar ese gran problema que tiene respecto a la deuda. Entonces, los municipios, en este caso, los más grandes, que prácticamente todos los más grandes tienen deuda, excepto quizás de los más bajos sería San Luis Río Colorado, pero Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, Guaymas, Agua Prieta, Puerto Peñasco, etcétera, tienen en niveles altos de deuda. Entonces, el papel, yo más bien me gustaría señalar el papel que quizá debería llevar el Estado, tener el Estado respecto a las deudas municipales a partir de los mecanismos que existen.
Recientemente hicimos una investigación, mi asesor y un servidor, el doctor Víctor Peña Mancillas, respecto al registro estatal de deuda. El registro estatal de deuda es un mecanismo que la ley estatal mandata que exista, y ahí deberían estar registrados precisamente todos los endeudamientos, todos los compromisos de crédito. ¿Están registrados? No Deberían están, de estar. No están. Okay. Deberían de estar registrados todos los del Estado, todos, incluidos los contratos, todos los endeudamientos de los organismos que dependen del Estado. Telemax, la Comisión Estatal del Agua, etcétera. Todos los de los municipios y todos los de los organismos que dependen de los municipios. ¿Por qué no se han transparentado estos endeudamientos? ¿Por qué no están ahí? Fíjate que no hay una respuesta clara al respecto. Recientemente, yo creo que el año pasado o el antepasado, cuando el gobierno del estado inició su proceso de refinanciamiento, fue cuando empezó a existir el registro estatal de deuda. Antes prácticamente era solamente papel. No existía, digamos, en un portal donde cualquier ciudadano o cualquier investigador o cualquier persona interesada en saber qué está pasando con la deuda del Estado. Y cuando digo del Estado de Sonora, no digo solamente, como te digo, del gobierno, también es de los organismos que dependen de él y también de todos los municipios. Pues no había la posibilidad, no existía. Actualmente ya existe un espacio donde está, digamos, una parte de la información. ¿Cuál parte de la información está? Bueno, solamente hasta ahorita la relacionada con los créditos del gobierno del estado. Muy bien por ello y felicidades por ello. Yo creo, y ahorita que me preguntabas que si impacta o no al estado en las deudas de los municipios, yo creo que estaría muy bien, estaría fabuloso, incluso se me hace que Sonora podría estar como punta de lanza a nivel nacional. Si lograra subir, porque la información la tienen, lograra subir todos la información de los créditos que tienen tanto el gobierno como sus organismos, como los de los municipios, como los organismos de los municipios. ¿Por qué? Eso permitiría a cualquier ciudadano poder consultar desde los montos, las tasas de interés, los contratos, para qué, que sería lo ideal, para qué están aplicando los recursos. Estaríamos hablando de que en el registro estatal de deuda podría existir información privilegiada para toma de decisiones políticas, es decir, le serviría al mismo Estado, le serviría a los mismos alcaldes, tanto a los que están ahorita como a los que vienen en un futuro, y también le serviría a los ciudadanos o a los investigadores para poder enterarse de qué está pasando con los recursos de deuda. Entonces, ahí en el registro estatal de deuda yo veo un área de oportunidad muy grande para que se pudiera activar de manera completa, de manera, digamos, que no nada más esté lo que ya te comento, que es lo del gobierno del estado, sino el resto de la deuda. Por supuesto, y tenemos una ciudadanía cada vez más informada, cada vez que exige más precisamente el tema de transparencia y rendición de cuentas. Maestro, ¿en qué consiste el modelo de análisis que propone usted en su tesis? Tiene que ver con este tema precisamente. Sí, el modelo de análisis, lo que encontré yo en mi diagnóstico es lo siguiente, mira. La información sobre deuda está dispersa, o sea, no está en un solo lugar. Te encuentras una parte en la Secretaría de Hacienda Federal. La Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República tiene un instrumento, un mecanismo muy interesante que se llama Registro Público Único, el RPU, que también se le conoce. El Registro Público Único, que tomó ese nombre a partir de la nueva ley, la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios. El Registro Público Único registra, valga la redundancia, todos los créditos de los estados y los municipios, prácticamente desde finales o principios del 2000 hasta la fecha. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que le falta? Digamos, el Registro Público Único es un excelente mecanismo. Nada más te encuentras ahí estadísticas. Es decir, tú voluntariamente, porque así lo mandata la ley, como municipio, como estado, tienes que decir,
adquirí un crédito de largo plazo, ahí son los créditos de largo plazo, con tal banco, por tal monto, por tantos meses y por tal tasa de interés, y lo voy a aplicar para refinanciamiento, para inversiones públicas productivas o para reestructurar mi deuda. En ese sentido, el registro hace muy buen trabajo, pero no nos enteramos del resto de la información. El registro no te da para tanto, entonces te tienes que ir a veces a los informes de la cuenta pública, a los informes que hace el ISAF, para poder darle seguimiento a todo ello. Entonces, la propuesta mía, digo, como en el proyecto de investigación, como detecto que la información está dispersa, una te encuentras en la Secretaría de Hacienda, otra información te encuentras en el INEGI, otra información te encuentras en los reportes del ISAF, otra información te la encuentras en las evaluaciones que hacen las agencias calificadoras de deuda, que es una información también muy valiosa. Otra información te la encuentras en los portales de los municipios, a veces muy poca, pero te encuentras. Otra información está en el Congreso del Estado, porque como te decía, cada una de las solicitudes de crédito se tiene que presentar al Congreso para que la aprueben. Y eso implica que se envíe pues un expediente con la solicitud, etcétera, etcétera. Otra información está en los mismos ayuntamientos en las actas de cabildo. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, con base en una manera de entender la deuda como proceso, un proceso de 7 etapas, ver la transparencia y la rendición de cuentas, que son mis 2 ejes de análisis, cruzando de manera transversal ese proceso de 7 etapas. ¿Y de dónde se tomaría la información para hacer el análisis? De los mecanismos que que te acabo ahorita de comentar, ¿no? Son alrededor de 10 mecanismos. Yo no voy a tomar los 10 mecanismos. En mi propuesta está nada más profundizar un poco más en el mecanismo del registro público único, porque es muy confiable, y en los informes que elabora el ISAF respecto a las finanzas municipales cada año, ¿no? a la cuenta pública de los municipios. Esos son, digamos, mis 2 ejes. Entonces, el modelo, te repito, si gustas, tiene 3 partes. Uno, la parte donde yo conceptualizo a la deuda como un proceso, a la deuda municipal, y para hacerlo me baso en la misma normatividad. O sea, no estoy inventando ese proceso de 7 etapas. Ya existe en la norma, nada más lo estoy haciendo explícito, porque claro, me beneficia para el análisis y creo yo que ayuda mucho incluso para entender la deuda, no nada más como un monto, 1.800 millones en el caso de Hermosillo, 600 y tantos millones en el caso de Cajeme, 500 y tantos en el caso de Nogales, etcétera. No, es a ver, ¿cómo se llegó a ese número? ¿Me explico? La segunda parte del modelo, te digo, es el conceptualizar la transparencia y la rendición de cuentas como ejes transversales, o sea, cruzan todo el proceso. Es bueno que sepamos desde cómo se originó la necesidad de endeudamiento hasta cómo se va a pagar. Y en el transcurso, ver pues cómo fue que lo aprobaron, para qué lo pediste y en qué lo estás aplicando, entre otras cosas. Y al final, te digo, el último elemento del modelo pues tiene los mecanismos institucionales de información, que son 10, y de los cuales yo estoy privilegiando a 2 de ellos, que son el registro público único de la Secretaría de Hacienda y los informes del ISAF. Por supuesto, es transparencia y rendición de cuentas en la deuda pública municipal. En los casos de estudio, maestro, Hermosillo, Cajeme y Nogales, ¿cuáles son los resultados que considera obtener? Mira, ahorita así en un grosso modo, una visión general, lo primero que he encontrado yo en el periodo que estoy estudiando, 2006-2016, es que en el caso de Hermosillo son 5 créditos a los que le quiero dar seguimiento. El primero de ellos es del 2007 por 542 millones, el segundo del 2011 por 230 millones, el tercero es del 2013 por 529 millones, el cuarto es también del año 2013 por 242 millones. Si nos fijamos nada más en ese año, en 2013 hubo un endeudamiento de casi 800 millones de pesos en un solo año. O sea, son 770 millones de pesos en un solo año.
Y el último crédito que voy a analizar es del 2006, ya con la administración pasada de Maloro Acosta, por 350 millones. Y así como en el caso de Hermosillo, pues voy a analizar 4 créditos de Cajeme que también adquirió en ese periodo que te estoy comentando, de uno de 352 millones, otro de 323, etcétera. Y en el caso de Nogales voy a analizar 5 créditos. En el caso de Nogales es muy claro que el crédito problemático, el crédito que hay que analizar muy a detalle, es el que tomó la administración municipal en 2013, de 582 millones de pesos. Es un monto muy alto para un municipio chico. Prácticamente ese hay que, como te decía ahorita, ver por qué se adquirió, porque prácticamente a la fecha, yo estoy en el corte, se adquirió en el 2013 y para el corte que estoy diciendo del 31 de diciembre del 2016, de 582 millones que se habían adquirido, apenas, restaban por pagar 579 millones. Es decir, en casi 3 años se había pagado apenas 4 millones de pesos. Ese monto, estamos hablando de Nogales, es un monto muy alto. Entonces, ¿qué intento ver? Pues intento conocer cómo se adquirieron los créditos, cómo fue que se aprobaron, hasta donde dé la madeja, cómo fue que se aplicaron y cómo se han estado pagando hasta el momento. Por supuesto, maestro, le agradecemos mucho por acompañarnos. Un tema sin duda muy interesante, la rendición de cuentas y la transparencia, que seguramente nos va a ayudar como gobierno, como ciudadanas y como ciudadanos a conocer los procesos, a saber que no existe corrupción, a conocer para qué se utilizó realmente o cómo es este proceso que usted nos dice de 7 pasos y conocer realmente cómo es que se endeudan los municipios. Muy interesante. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más comentar que con la transparencia y la rendición de cuentas ganamos todos. O sea, gana el gobierno porque tiene la oportunidad de transparentar lo que está haciendo, de informar realmente lo que hace, de no generar sospechas respecto, como tú decías, a malos manejos, a no aplicación adecuada del recurso. Y ganamos los ciudadanos también, porque tenemos la oportunidad pues de vigilar al gobierno. Entre más información existe disponible, pública, más posibilidad hay de vigilar al gobierno. Y al gobierno le viene bien que lo vigilen. Le viene bien que lo vigilen. Creo yo que el ciudadano puede también aportar su opinión, su análisis respecto a los datos y específicamente hay académicos que seguramente se verían muy satisfechos con que mucha de esa información estuviera disponible. Por supuesto, muchas gracias, maestro Luis Ernesto Flores Fontes. El tema de hoy fue transparencia y rendición de cuentas en la deuda pública municipal. Seguramente estaremos hablando pronto sobre este tema, maestro, le agradezco. Soy Sol Ángel Ochoa, estoy aquí desde un espacio del Colegio de Sonora en La Conversada. Les recuerdo nuestras redes sociales, www.elcolegiodesonora.com, en Facebook El Colegio de Sonora y en Twitter @colsonora. Hasta la próxima.